Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, les queremos agradecer por haber elegido nuestro caso clínico al grupo de trabajo. Ahí. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, les queremos agradecer por haber elegido nuestro caso clínico al grupo de trabajo de laboratorio para poder ser presentado en la cuarta reunión científica del grupo CAT de este año. La doctora especialista en hematología, la doctora Elisa Rude Stenberg, y quien les habla, Adriana Friedrich. Nos desempeñamos en el Hospital Escuela de Agudos, Dr. Ramón Madariaga, de la provincia de Misiones. Y nos complace presentarles un caso clínico de hemofilia adquirida. Buenas tardes. El caso clínico se refiere a un paciente de 65 años, masculino, con antecedentes de hipertensión y fibrilación auricular. Su medicación habitual, carvedilol, hidroclorotiazida, digoxina, amiodarona y acenocumarol, que había sido suspendido unos meses previos por su médico de cabecera al presentar hematomas espontáneos. La cronología de este caso inicia a fines de abril del año 2016 en el interior de la provincia, cuando el paciente intercurre con un cuadro de mialgias generalizadas, fiebre más un episodio de hemorragia digestiva baja autolimitada. A la semana vuelve a presentar hemorragia digestiva baja sumada a hematomas espontáneos, por lo que se interna en el hospital zonal y se asume como un cuadro infeccioso secundario al virus del dengue. Al ingreso en esta institución presentaba una anemia severa con 5,3 gramos por decilitro de hemoglobina, 8.900 glóbulos blancos con fórmula conservada, 584.000 plaquetas, un tiempo de protrombina del 50% y un APTT prolongado de 80 segundos. Durante estos 20 días de internación, el paciente intercurrió con 3 caídas sintomáticas de la hemoglobina y que requirió transfusión de sedimento globular. Además, se pudo realizar una endoscopía alta que no arrojó ningún resultado patológico y fue derivado a nuestra institución para realizar la videocolonoscopia, ya que no tenían los materiales necesarios para realizarlo. El 27 de mayo ingresa a nuestra institución con anemia severa, prolongación del APTT, signos de sangrado mucocutáneo, como se puede observar en la foto de la izquierda, en el brazo y antebrazo. También tenía otro hematoma extenso en la región anterior del tórax. Además, en la región dorsal presentaba una tumoración de 10 por 15 centímetros aproximadamente, dolorosa a la palpación profunda, y que el paciente refería que apareció aproximadamente hacía 10 días posterior a un esfuerzo físico. El servicio de clínica médica, que fue el que internó a este paciente al inicio, realizó la interconsulta con traumatología, que solicitó un estudio por imágenes, una resonancia magnética. Este estudio informó que en la parte profunda del músculo dorsal había una formación heterogénea de 14 por 15 por 3 centímetros y era compatible con un hematoma muscular. Es así que realizan la interconsulta con el servicio de hematología y ante este paciente de 65 años con alteraciones del APTT, hematomas espontáneos a nivel mucocutáneo y otro a nivel muscular, sin historias de sangrado previo, excepto los secundarios al acenocumarol, se inicia el estudio de la coagulación con la sospecha de un inhibidor adquirido del factor 8. Bueno, una vez que el laboratorio recibe las muestras del paciente, previo diálogo con el servicio de hematología y que nos comentó la situación clínica, al paciente se le realiza un hemograma, ¿sí?, que arrojó los siguientes resultados.
un recuento de glóbulos rojos de 2.570.000 por milímetro cúbico, nematocrito descendido de 25%, una concentración de hemoglobina de 7,9 gramos por decilitro, descendida, volumen corpuscular medio de 97 femtolitros, recuento de leucocitos 10.720 por milímetros cúbicos, un recuento de plaquetas de 664.000 por milímetros cúbicos y una eritrosedimentación acelerada. También se le realizaron perfiles renales, hepáticos y serología que estuvieron sin particularidades. Seguidamente, también se le realizaron los estudios de hemostasia. Al ingresar esta muestra al sector, lo primero que le hacemos es un TP, un KPTT, donde vemos que tenemos un tiempo de protrombina normal, pero un tiempo de tromboplastina parcial activado de 11,7 segundos, muy prolongado con respecto a nuestros valores de referencia. Lo que se hace como sector es una corrección con plasma normal de esta determinación, realizando de la siguiente manera. Mezclamos en partes iguales el pool de plasmas normales con la muestra del paciente, ¿sí? Medimos el APTT a la mezcla, al normal y el APTT del paciente, y se obtiene un índice de Rosner o ICA. Cada laboratorio debe establecer su punto de corte para este índice. En el laboratorio donde estamos trabajando, nuestro índice es menor a 11%. Cuando obtuvimos el resultado de esta mezcla, el índice de Rosner o ICA arrojó un valor de 22%, dándonos la indicación de que no corrige y estamos frente a un inhibidor. Una vez que pudimos detectar la presencia de un inhibidor, ¿sí? Lo que se sigue en el laboratorio es realizar la determinación de los factores de coagulación de la vía intrínseca. Dosamos el factor 8, 9, 11, factor von Willebrand antígeno y cofactor de ristocetina. El factor 9 obtuvimos un valor de 82%, el factor 11 un valor de 50%, y el factor von Willebrand antígeno y cofactor de risto mayores a 160% en ambos casos. Pero no así con el factor 8, ¿sí? Que arrojó un valor menor al 1%. Seguidamente a la muestra problema le hicimos diluciones progresivas, siempre trabajamos en 2 o más diluciones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder evaluar si hay un aumento o no aparente de la actividad. En este caso no se observó un aumento aparente de la actividad y podemos decir que los complejos antígeno-anticuerpos presentes en el plasma no se disocian por dilución. También se realizó un inhibidor lúpico, este arrojó un resultado negativo y en el laboratorio se procesa según las recomendaciones del subcomité de la ICTH. Siguiente. Para seguir en la búsqueda del inhibidor, del tipo de inhibidor, evaluamos la potenciación de la inhibición 2 horas a 37 grados centígrados. En esta prueba, lo que hicimos fue colocar en tubos una muestra del plasma problema, un pool de plasma normal y una mezcla del pool del plasma normal más la muestra del paciente. Estos tubos fueron incubados 2 horas a 37 grados centígrados y tapados. Pasado este tiempo, ¿sí? Se realiza una mezcla inmediata del pool de plasma normal con la muestra del paciente. A cada una de estas muestras, ¿sí? A cada uno de estos tubos se le mide el KPTT. ¿Para qué? Para poder evaluar la potenciación de la inhibición, utilizando el cálculo que pueden ver abajo. En nuestro caso, el porcentaje de inhibición fue mayor al 10%, fue de un 18%, potenciándose la inhibición. Siguiente.
Por último, titulamos el inhibidor por el método Bethesda. En esta técnica lo que hicimos fueron diluciones de la muestra problema, ¿sí? Y mezclamos con un pool de plasma normal a cada una de esas diluciones. Y a su vez, también hicimos una dilución del plasma problema con buffer a pH 7,35. A esta última mezcla le llamamos control. Una vez que se incubó estas mezclas 2 horas a 37 grados centígrados, medimos a cada una de ellas el factor 8, el factor 8 en cada una de las mezclas. Siguiente. En los pacientes que tienen factor 8 residual, es necesario eliminar el factor 8 presente en esas muestras. Por ello debe calentarse el plasma a 56-58 grados centígrados durante 30 a 60 minutos. Luego de esta incubación, se centrifuga el plasma y se separa el sobrenadante. Siguiente. Una vez que obtuvimos el factor 8 en cada una de esas mezclas, ¿sí? Puesto que pasó el tiempo de 2 horas, lo que vamos a hacer es calcular el factor 8 residual con el cálculo que ven arriba en verde. De ahí vamos con el factor 8 residual más cercano al 50%, ingresamos en una curva teórica y calculamos, obtenemos las unidades Bethesda. Estas unidades de Bethesda multiplicamos por el título de la dilución. El paciente tiene un título de inhibidor de 60 unidades Bethesda por mililitro. Una vez realizado el diagnóstico del inhibidor adquirido del factor 8, se realizaron los estudios complementarios en búsqueda de su causa. En la pantomografía que se le realizó, se encontró una formación nodular en la tiroides, además de derrame pleural derecho moderado y laminar izquierdo. Se realizó también un ecocardiograma que informó ambas aurículas dilatadas y una fracción de eyección conservada del 66%. Posteriormente se progresaron los estudios tiroideos con ecografía, centellograma y finalmente con una punción con aguja fina se diagnosticó un nódulo folicular benigno. Es así que el resto de los estudios no arrojaron particularidades y se descartaron infecciones virales, colagenopatías y neoplasias y se asumió la hemofilia adquirida como idiopática. En cuanto a la evolución clínica del paciente, inicia con meprednisona a dosis de 1 miligramo kilo por día más ciclofosfamida 500 miligramos semanal, ya que en ese momento no se tenía acceso a los comprimidos por vía oral. Esto se inicia ni bien se realiza el diagnóstico del inhibidor adquirido del factor 8. Posteriormente, a los 3 días de iniciado el tratamiento, presenta una caída de 2 gramos por decilitro de la hemoglobina con aumento del tamaño del hematoma dorsal. En ese momento se inicia ácido tranexámico a dosis de 1 gramo cada 8 horas y se solicita la cobertura social, la terapia bypaseante, que es entregada 5 días después y se inicia a dosis del factor 7 activo recombinante de 90 picogramos por kilo cada 2 horas por 3 días. En ese periodo, el hematocrito se estabiliza, el hematoma retrograda, que es seguido con ecografías diarias, y además se puede realizar la videocolonoscopía, que arroja solamente el resultado de una colopatía diverticular, y se hace también la punción pleural, que no se pudo extraer líquido. Es de recalcar que durante la internación en El Dorado, además se le había realizado la videoendoscopía que no arrojó resultados patológicos. En el día más 15, el paciente estaba clínicamente estable, con un factor 8 aún menor al 1%, y el inhibidor había descendido a 20 unidades Bethesda, con mejoría del hematoma dorsal. En el día más 24 de iniciado el tratamiento, nuevamente caen 9 puntos el hematocrito con factor 7
factor 8 del 7% e inhibidor del factor 8 de 6 unidades Bethesda por mililitro. Hay peoría del hematoma dorsal, por lo que nuevamente se indica terapia con factor 7 activo recombinante y azithromycin. En 48 horas se estabilizan tanto el hematocrito como el hematoma y se decide, por lo tanto, y ante esta situación, indicar rituximab 375 miligramos kilo por 4 dosis, una semanal, y a la semana el paciente ya presenta una franca mejoría con un factor 8 del 13% y un inhibidor que había descendido a la mitad, 3.6 unidades Bethesda por mililitro. Luego de recibir tres dosis de rituximab, una por semana, el paciente presentó un factor 8 de 57,6 con un título del inhibidor del 1,8. Si bien había descendido muchísimo con respecto al inicio, todavía era positivo. Ante la estabilidad del paciente y un factor 8 mayor del 30%, se da el alta hospitalaria y se cita a controles semanales por consultorios externos con dosaje de factor 8 y título del inhibidor. Es así que para el mes de agosto el paciente ya negativiza el título del inhibidor y sigue con controles semanales por 6 semanas más y luego mensuales. En esta última diapo podemos ver la evolución del APT y del factor 8 del paciente desde que ingresa a nuestro nosocomio y hasta que recibe su alta hospitalaria en julio del año 2016. Como pueden ver, quizás hay el último puntito, tanto en cada uno de los gráficos, ya es una visita por consultorio externo. Son los resultados de visita por consultorio externo. Siguiente. Para concluir, el diagnóstico temprano de la hemofilia adquirida es de vital importancia en vistas a realizar un tratamiento oportuno con el objetivo de evitar sangrados graves. Es fundamental el trabajo en equipo y multidisciplinario para el correcto seguimiento evolutivo y posibles complicaciones. Contar con el apoyo de personas entrenadas que puedan aportar su experiencia es de gran utilidad al momento de tomar decisiones, ya sea en el laboratorio o el consultorio. Muchas gracias. Vuelvo a repetir porque estaban en el Zoom. Muchas gracias por la presentación y ahí va el aplauso. Y abrimos el espacio para preguntas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Me encantaría preguntar, porque lo presentaron en el 2016, del 2016 a ahora, ¿el paciente nunca más repitió? ¿Cómo siguió la evolución? La última consulta, hola, buenas tardes. La última consulta que tuvimos con el paciente fue en junio del 2018. Después de eso no acudió más a consulta y no sabemos nada más de él. Seguro le fue bien. La segunda pregunta era, ¿el paciente estuvo fibrilado durante todo el tiempo y en el 2018 también seguía fibrilado y no tuvo ningún accidente cerebrovascular? No, él tenía un chat-bus de 2 puntos. Cuando tuvimos un factor 8 mayor a 40, reiniciamos a cenocumarol y no tuvo ningún evento isquémico. ¿En algún momento pensaron en cerrarle la orejuela o lo discutieron? Realmente en ese momento no, pero sería bueno replantearlo ante un nuevo caso. Ok. Hay el auditorio que tenemos acá un lujo de bioquímicos, médicos que hacen hemofilia, ¿no?
Sí, yo me planteé, obviamente en el agudo es muy difícil cerrar una orejuela porque hay que pedir dispositivos, por lo menos uno no cuenta con esos dispositivos, pero este paciente tenía una franca contraindicación, sin embargo lo conocemos de la hemofilia, no tanto de la hemofilia adquirida, que estos pacientes no están protegidos para accidentes cerebrovasculares o para lo que son trombosis en el marco de las cirugías, ¿no? Entonces uno se plantearía qué conducta haría en alguien que tiene un chat-VAS que requiere, pero también tiene altísimo riesgo de trombosis, el cierre de la orejuela, ¿no? Creo que yo le hubiese preguntado a los cardiólogos. Sí, doctor Bastos. Hola. Bueno, mi consulta es sobre el laboratorio. El ingreso dice que fue el 25 de mayo y tenía una PTT de 80 segundos. En ese momento, según lo que ustedes indican, no se hizo corrección. Solamente se hizo la corrección 5 días después cuando entró al laboratorio especializado de hemostasia. No, lo que pasa es que él entra por el servicio de agudos y hasta que nos llega al laboratorio, ahí hubo un tiempito de tiempo hasta que le pudimos hacer en el laboratorio las correcciones. Por el laboratorio de guardia no se hacen correcciones. Hacen sí, pero al laboratorio donde estamos nosotros llegó, la muestra llegó el día 31. Sí, 31. Así como dicen sí. Y antes, unos días antes, estuvo internado también en un laboratorio en el interior de la provincia. Sí, doctor Arias. Hola. Bueno, excelente la presentación de las dos. Y quería preguntarle a Adri si tiene experiencia en utilizar en lugar de plasma normal, el plasma normal buffereado o algún comercial, ¿sí? Para ser inhibidor. Bueno, en esta experiencia solo hicimos Bethesda. También con el correr del tiempo y con el conocimiento del grupo de personas que siempre te dan tips, quizás hacer el método Imagen Bethesda es muy costoso y por ahí no podemos lograrlo, pero por ejemplo nos recomendaron en lugar de usar un pool de plasma buffereado, usar un estándar plasma, ¿sí? Donde tiene más controlado, ¿sí? En la reconstitución su pH ya que está con buffer EPES. El estándar plasma que utilizamos tiene buffer EPES. Pero realmente poder hacer con el método Nismegen nos resulta bastante un poquito más caro. La doctora Alicia. Y respondiendo también... Perdón, adelante. No, sí, que sí es verdad que hay ahora nuevas técnicas o nuevas proposiciones de utilizar quizás en vez del lugar de factor 8 deficiente, ¿nos podés escuchar? La doctora Blanco tiene una pregunta para ustedes. Yo la escucho. Ok. Si puedo. Elisa, ¿nos escuchás? Yo sí escucho. Bueno, ahí va la pregunta, doctora Blanco. Sí, bueno, felicitaciones ante todo por la presentación, un reconocimiento al esfuerzo que hacen para poder hacer el diagnóstico
de este tipo de pacientes. Luis le preguntaba el tema de los días que habían transcurrido y realmente esa es una de las grandes dificultades que se ven en este tipo de diagnósticos, no solo en nuestro país con las deficiencias, sino aún en países desarrollados como en Estados Unidos. Hay un trabajo del doctor Escobar, Miguel Escobar, en Estados Unidos, que llegan hasta 80 días antes de poder hacer un diagnóstico. Así que sabemos del esfuerzo que representa hacer este tipo de diagnósticos en el interior. Sabemos que no es fácil que esté disponible un plasma normal adecuado para hacer las correcciones. Y el comentario, más que la pregunta, era o pregunta y comentario al mismo tiempo, que me parece que Adriana estaba mencionando algo de eso, es con respecto a la modificación de Nismegen, que dice de usar como control el plasma normal diluido en plasma deficiente, y hoy hay modificaciones que están reconocidas inclusive por el CDC, de poder utilizar albúmina al 4% o buffer con albúmina al 4%, que muestra buenos resultados y es mucho más accesible que hacer estas determinaciones usando plasma deficiente en factor. No sé si ustedes tienen si han podido hacer alguna experiencia en ese sentido o si lo tienen previsto. No, experiencia no tenemos. Estamos estudiando y tratando vamos a implementarlo tratar de implementarlo en las siguientes pruebas. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, sí. Sí. Bueno, si ustedes quieren, yo les puedo hacer llegar estas variaciones aceptadas por el CDC, que son más accesibles que el método Nismegen original. Buenísimo. Genial. Acá hay un comentario de la doctora Itala que dice que tuvieron un caso de hemofilia de Olavarría, de un paciente sin antecedentes, sin hematomas, con APTT prolongado que no corregía, un tiempo de trombina normal y resultó con un factor 8 de 4% y 5.7 de unidades Bethesda. Yo quiero recalcar eso que dijo la doctora Blanco, porque en las guías últimas, las recomendaciones y hacen hincapié sobre todo, es que es indispensable el diagnóstico prepost y pensar estos pacientes, los que vivimos en el interior, sabemos que a veces hasta meses pasan y están sin hacer un diagnóstico, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada ¿Perdona? ¿Hay una pregunta? Ah, sí. Perdón, doctora. Simplemente para aportar un poco tal vez a la discusión o a lo que estamos viendo. En este caso, solamente se veía disminuido significativamente el factor octavo, pero a veces confunde porque frente a inhibidores que tienen un título muy alto, también a veces puede afectar, dependiendo de cómo sea el método de la detección, el nivel de otros factores. Y entonces confunde porque el paciente presenta prácticamente niveles no detectables o muy bajos de todos los factores y no solamente del factor 8, que es el que tiene el inhibidor, ¿no? Y también eso hace más difícil muchas veces el diagnóstico. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, a la gente que acompañó por Zoom y a todos los presentes, también al servicio técnico, muchísimas gracias por la ayuda y a las SECRES que están ahí acompañándonos siempre. Gracias a todos.